Bienvenidos a nuestro cuarto video del equipo 1 de prácticas de laboratorio, donde el tema del video es Ley de Conservación de la Materia. El objetivo principal es aplicar la ley de la conservación de la materia en un proceso de transformación del elemento cobre en sus diversos compuestos utilizando estequiometría. En la primera parte se realizó una preparación de nitrato de cobre por oxidación del cobre metálico con ácido nítrico. Se comenzó pesando 0.1 gramos de cobre metálico en la balanza analítica, enrollando de manera que formara un ovillo. Posteriormente, en la campana de extracción se adicionaron poco a poco gotas de ácido nítrico al matraz Erlenmeyer en el que se encontraba el cobre. La solución que resultó contenía nitrato de cobre. De esto se desprendían gases nitrosos con los cuales tuvimos mucho cuidado ya que son tóxicos. Después se le agregó al matraz con mucho cuidado 20 ml de agua destilada y se agitó de manera cuidadosa y suave. Preparación de hidróxido de cobre a partir de nitrato de cobre. A la solución formada de color azul de nitrato de cobre se le agregó hidróxido de sodio 8 molar, gota a gota con una agitación constante. Al añadirlo se creó un precipitado azul de hidróxido de cobre. Posteriormente se continuó añadiendo hidróxido de sodio hasta que la solución se volviera alcalina. Esto se probó con el papel tornasol, ya que de rojo cambió a azul. Preparación de sulfato de cobre a partir de hidróxido de cobre. A la solución que contenía el precipitado de hidróxido de cobre se le agregó lentamente y con agitación constante ácido sulfúrico 6 molar hasta que el precipitado se disuelva. Preparación del sulfato de cobre a partir del sulfato de cobre. A la preparación de sulfato de cobre se le adicionaron 10 ml de fosfato de sodio al 1 molar y se realizó una agitación vigorosa. Este formó un precipitado azul de fosfato de cobre. Debido a que la solución sí logró estar francamente alcalina, no necesitó más adición de hidróxido de sodio. Se le adicionaron 20 ml de agua y posteriormente se guardó con un tapón de látex para seguir la segunda parte en la otra sección. Para continuar con la segunda sección, se realizó la preparación de cloruro de cobre a partir del fosfato de cobre. Como primer paso, se filtró el precipitado de fosfato de cobre que se obtuvo anteriormente y se desechó el líquido filtrado. Posteriormente se colocó un matraz Erlenmeyer de 125 ml debajo del embudo con el papel filtro que contenía el sólido. A esto se le agregaron aproximadamente 15 ml de ácido clorhídrico 6 molar para formar cloruro de cobre soluble de color verdoso, el cual pasó a través del filtro. Se enjuagó el papel filtro con agua destilada utilizando las picetas hasta que se obtuvo una solución verde transparente que era el cloruro de cobre. Para la recuperación de cobre metálico a partir del cloruro de cobre, a la solución que se encontraba en el matraz se le agregaron aproximadamente 0.1 gramos de cinta de magnesio. Para los siguientes pasos lamentablemente nos ocurrió el percance de que se extraviaran las fotos. Sin embargo, los pasos a seguir era seguir agregando la cinta de magnesio hasta que la solución se volviera transparente y se iba a generar en esta un precipitado rojizo, que en teoría era el cobre. Posteriormente se filtraba con ayuda de un papel filtro y un embudo para que el precipitado se quedara en el papel. Seguidamente se guardó en un vidriorreloj para esperar aproximadamente una semana resguardado. Cuando volvimos al laboratorio para verificar qué le había sucedido al cobre, este había dejado una mancha color rojiza en el papel. El vidriorreloj se volvió a pesar junto con el papel para posteriormente realizar los cálculos necesarios. En esta práctica, el objetivo fue comprobar que se cumpla la ley de la conservación de la materia como principio de la química, utilizando para ello el elemento cobre en diferentes presentaciones. El propósito fue hacer los cálculos estequiométricos para saber teóricamente cuánto obtendremos, aunque básicamente esto lo sabemos desde el inicio por lo que se enuncia en el principio de Lavoisier. Al final, comprobamos que este enunciado es totalmente cierto. La materia no se crea ni se destruye, solo se transformó en cada reacción realizada. Al terminar con el experimento puedo concluir que sí se cumple con la ley de la conservación de la materia, pues ya que se recupera el cobre que se había agregado desde un inicio. En la realización de esta práctica se llevó a cabo un proceso estequiométrico al someter al cobre a reaccionar con diversos compuestos hasta obtener de nuevo cobre metálico. Un punto importante que debemos tomar en cuenta son las condiciones en las que se realicen sean las adecuadas.
es decir, no cometer errores en el proceso de realizar una reacción o los materiales que utilicemos no se encuentren en óptimas condiciones. Pudimos entender de manera experimental que el cambio físico o químico no altera la materia, solo reordena sus partículas, consiguiendo así cumplir con el objetivo de la práctica, demostrar la ley de conservación de la materia. Con la realización de la práctica se logró aplicar la ley de la conservación de la materia, realizando diversos procesos para transformar el elemento cobre en sus diferentes compuestos, llevando a cabo estequiometría como lo hemos venido aprendiendo durante la experiencia educativa, obteniendo el resultado calculando el porcentaje de rendimiento tomando en cuenta el peso inicial como un 100%, después de haber obtenido el peso de nuestro filtro seco con el cobre, observando si se llevó a cabo una buena práctica o si hubo una contaminación la cual alterara los resultados. Durante esta práctica comprobamos de una manera más detallada la ley de la conservación de la masa, a través de diferentes reacciones y diferentes cálculos estequiométricos. Nos dimos cuenta que el cobre obtenido al final debería ser el mismo que había al principio, y si el peso de este cambiaba era porque había pérdidas durante las reacciones del procedimiento. Teóricamente se debieron obtener 0.099 gramos de cobre metálico. Para concluir, determinamos que la ley de la conservación de la materia es específica y se pudo comprobar de manera experimental utilizando el cobre metálico, ya que este no alteró ni varió su peso, es decir, el peso inicial sigue siendo el mismo al peso final. Con los cálculos y los resultados obtenidos se puede comprobar que en efecto esta es cierta. Al finalizar concluimos con que es importante el tener conocimiento acerca de la ley de la conservación de la materia, ya que para la química es de las leyes fundamentales. Comprobamos que el cobre se mantuvo en el peso mediante los cálculos específicos.